les bendiga ricamente. Y es mi oración que esta clase tenga sentido, significado y que sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos entonces a compartir con ustedes nuestro tema. En el Valle de los Huesos. Esta clase entonces está tomada de Efesios 2, 1 al 5, el pasaje que Allison acaba de leer y que todos leímos con ella. En el Valle de los Huesos. Comienzo con la pregunta, ¿por qué este título para esta lección? Yo quisiera tener ese poder de entrar en la mente de cada uno de ustedes y de ver qué idea surge o qué imagen viene a la mente de ustedes cuando leen el título de la lección de hoy, en el Valle de los Huesos. La idea que yo quiero compartir con ustedes con este estudio bíblico de Efesios 2, 1 al 5 es nuestra urgente necesidad de Jesucristo en nuestras vidas, en la vida de cada uno de los seres humanos. ¿Por qué necesitamos a Jesucristo? El Valle de los Huesos. Una vez más, hago referencia al título de esta lección. Pero ¿saben qué? Para esta lección podríamos haberle puesto otros títulos, como por ejemplo, Totalmente Necesitados. O también un título apropiado sería El Gran Rescate. Pero voy más allá y quizás también calzaría el título The Walking Dead, Muertos Andantes. Cada uno de estos títulos exactamente refleja lo que el pasaje de la palabra de Dios de este texto de Efesios 2, 1 al 5 presenta, o el mensaje que quiere el Espíritu Santo transmitir a los lectores. El Valle de los Huesos. En realidad, entonces, es una metáfora, es una comparación, es una ilustración. Habla de la condición espiritual del hombre. De eso habla este pasaje bíblico. De toda persona, no importa la edad, no importa la condición social, económica, no importa el idioma o del país que sea. La palabra de Dios habla de la condición de todos aquellos que no tienen a Cristo reinando en sus vidas. Y yo quisiera entonces lograr con este estudio bíblico dos objetivos: que ustedes vean su propia condición pecaminosa. Así es. Y que ustedes sientan la necesidad de Jesucristo en sus vidas. Mientras preparaba esta lección, me ponía a pensar en algunos de ustedes, particularmente tal vez en los más jóvenes que están ahora participando, como por ejemplo, me pongo a pensar en Johan, me pongo a pensar en Alberto y así en otros. Y lo que yo pienso es, ¿cómo puedo yo transmitir en ellos y en los demás la idea, el mensaje
que Dios tiene para ellos y para todos. ¿Y por qué pienso en esto que es un desafío? Porque la condición de los jóvenes, los que acabo de mencionar, y todos ustedes, quizás ustedes no se reflejan, no se ven, no se identifican con ese pasaje bíblico de la lección de hoy. Tampoco podrán identificarse con el título de la lección, en el Valle de los Huesos. Tal vez ustedes, la imagen que se proyecta en la mente de ustedes es a aquella persona que vive debajo de un puente, al pordiosero, al piedrero, a aquel que está en un lugar atrapado por los vicios. Pero tal vez ustedes no se sienten en esa condición. Más sin embargo, quiero decirles que el pasaje bíblico, Efesios 2, 1 al 5, describe la condición de toda persona, incluyéndolos a ustedes. Todos nosotros somos parte de ese pasaje bíblico. Tú, sin Cristo, estás muerto. Eso es lo que dice Efesios 2, 1 al 5. Y quiero resaltar las siguientes frases o palabras tomadas de este pasaje bíblico que ya leímos. El apóstol habla de la condición y dice: ustedes estaban muertos en maldades y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, aquí la palabra de Dios está describiendo la condición de toda persona sin Cristo. Están muertos en maldades. Esta palabra maldades habla de una abierta rebeldía, de alguien que está consciente de lo que hace, pero lo hace simplemente porque le da la gana. Maldades habla de una acción y de una actitud rebelde. Pecados habla de fallar, errar el blanco. Dios nos hizo para vivir en comunión con Él, pero por causa del pecado fallamos en ese objetivo. Pecado habla de fallar, equivocarnos, ser débiles, siguiendo la corriente de este mundo. Habla de que esta sociedad, la gente, no habla del planeta Tierra, no está hablando aquí de la naturaleza material, sino que está hablando de la gente, este mundo, la sociedad que vive sin Cristo, que no quieren tomar en cuenta a Dios en sus vidas. El pasaje habla entonces de un poder espiritual, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Habla de una realidad de la existencia de Satanás y los demonios. Son espíritus reales, son fuerzas, son entes que actúan, que no los vemos, actúan en otra dimensión, en la dimensión espiritual, pero son poderes de maldad. Habla de los malos deseos, habla de lo que la palabra de Dios usa, otra palabra que es concupiscencia, el deseo desmedido de hacer lo que no conviene. Entonces, habla de los malos pensamientos. Esta es la condición de toda persona que no tiene a Cristo en su vida.
¿Y cómo puedo revivir? Preparación académica, estudios, educación, ser un buen profesional. Eso no sirve, porque una persona no revive espiritualmente por conocimiento, por intelectualidad. Hay muchos profesionales, hay muchos intelectuales que están perdidos también y que son un fracaso en sus propias vidas. En la intelectualidad, el conocimiento, ser un profesional no es la solución para la situación espiritual. Estamos hablando de muerte espiritual, superación personal, ir a un curso para mejorarme, cambiarme. Eso tampoco sirve porque no es algo que yo puedo hacer. Tener fe en mí mismo. No, tampoco sirve. Por más que yo crea que puedo, no puedo porque estoy muerto. No puedo revivirme yo mismo. Bueno, asistir a la iglesia. Si no he rendido mi vida a Cristo, bueno, asistir a la iglesia puede ser que me dé fe, pero eso no me revive. Necesito dar el paso de obedecer y de rendir mi vida a Cristo Jesús. Una persona muerta no puede mejorar su condición. No estamos medio muertos, estamos absolutamente y completamente muertos. Ese es el punto de este pasaje de Efesios 2, 1 al 5. Estaban muertos en delitos y pecados. Habla allí el apóstol Pablo a los cristianos de la ciudad de Éfeso. ¿Y por qué es absolutamente necesario Jesucristo en mi vida? Dos razones. Porque sin Cristo todos estamos absolutamente muertos a causa de las maldades y pecados. En segundo lugar, porque aunque creamos que hacemos lo que nos da la gana, en realidad vivimos bajo el control de poderes espirituales malignos. Toda persona necesita a Cristo en su vida. Es absolutamente necesario. Sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Viviendo en Éfeso. Todos vivimos en esa ciudad. Hablo figurativamente. Es una comparación. Pablo habla a los cristianos que habían obedecido al evangelio cuando Pablo llegó a esta ciudad llamada Éfeso. Ellos, antes de entregar su vida a Cristo, estaban muertos. Había falsa religión, había templos paganos. Ellos eran muy religiosos, muchos de ellos, pero estaban equivocados. Estaban muertos en delitos y pecados. Conducta inmoral era algo también de aquella sociedad. Inmoralidades sexuales, vicios, desenfrenos. Filosofía de vida personal. También había ideas, códigos de conducta. La gente tenía sus propias ideas sobre cómo vivir la vida, pero nada de ello tomaban en cuenta a Dios, al Dios verdadero. Injusticia social también había en Éfeso. Estaba la explotación de los esclavos. Había injusticia social, estaban los que tenían todo y estaban los menos favorecidos. Esa era la sociedad de Éfeso, pero también nosotros vivimos en nuestro propio Éfeso, vivimos en el Valle de los Huesos. Hoy en día,
en nuestra sociedad, y hablando del grupo de jóvenes en Panamá, por ejemplo, hay algunos que son moralmente sanos. Hay jóvenes que no andan en inmoralidades, en vicios, pero hay otros que sí. Hay otros que le dan rienda suelta a las pasiones, a los vicios, a las adicciones. Pero también hay otros que no están adictos y no andan en vicios ni en inmoralidades, pero no tienen en cuenta a Dios en sus vidas. Son desinteresados con las cosas de Dios. También estos están en el valle de los huesos. Hay otros que tienen interés en Dios o que creen en Dios, pero no hay un compromiso con Dios. No han rendido su vida a Cristo. Estos también están en el valle de los huesos. Pero también hay otra categoría, otro nivel de jóvenes. Probablemente son buenos jóvenes, son moralmente sanos, pero ¿sabe qué? En primera de Pedro 1:18 habla de que nosotros podemos heredar de nuestros padres, de los hogares de donde estamos creciendo, no solamente rasgos físicos o características físicas o el ADN, también podemos heredar hábitos y costumbres que no agradan a Dios. Y de ese mundo también Cristo nos quiere liberar. Primera de Pedro 1:18 dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus padres. Hay hogares que están repitiendo ciclos de conducta, patrones de comportamiento que no glorifican a Dios. Hay ideas y hay creencias que se transmiten de una generación a otra, de los padres a los hijos, cosas que no agradan a Dios. Tal vez ustedes, algunos de ustedes están allí en esta categoría o en estos niveles de condición espiritual. Eso significa que tú también estás en el valle de los huesos. Tú también estás muerto en delitos y pecados. Eso es lo que dice el texto bíblico. Quisiera que ustedes reflexionen, que ustedes hagan un repaso de la lección que acabo de compartir con ustedes. Tengo unas preguntas que vamos a poner en pantalla y quisiera que por favor respondan. Es un repaso de esta lección porque el interés mío no es que ustedes vean, estén allí frente a la pantalla como si estuvieran viendo tal vez una película. Esta es la realidad. Y el conocimiento de la palabra de Dios es todo, es lo que necesitamos. Por lo tanto, quiero reforzar este mensaje repasando por medio de las preguntas que vamos a poner ahora mismo y que deseo que ustedes respondan. Pueden ir respondiendo inmediatamente. Tenemos la primera pregunta. El título de la serie. Elijan una respuesta. ¿Es una comparación? ¿Representa la condición espiritual del hombre sin Cristo? Ambas respuestas. Elijan, por favor, qué queremos decir o cuál es la idea detrás del título de la serie. Segunda pregunta. El pasaje base de la lección de hoy es, aquí hay dos opciones, elijan la respuesta correcta. Efesios 5:14, Efesios 2:1 al 5,
Pregunta 3. ¿Qué quisiera que vieras y sintieras con esta lección? Hay dos opciones. Que con fe en ti mismo puedes ser una buena persona. O que sin Cristo estás muerto. Pregunta número 4. Hay fuerzas y poderes espirituales que nos controlan. ¿Es falso o verdadero? Pregunta 5. Pecado. Aquí buscamos la definición. Fallar en el propósito por el que Dios nos hizo o hacer lo que nos da la gana. Elijan una de esas dos. Muertos, inconscientes, separados. Elijan una de esas dos. Séptima pregunta. Espíritu del aire, fuerza de la naturaleza, Satanás. Última pregunta. Mundo, planeta Tierra o la gente que vive sin Cristo. Muy bien, pueden enviar entonces ya sus respuestas. Muy bien, entonces, Abby, si puedes compartirlas. Perfecto, gracias. La pregunta número 1, el título de la serie. El 54% dijo, representa la condición espiritual del hombre sin Cristo. El 46%, ambas respuestas. Bueno, en realidad era la respuesta correcta, era la tercera opción, ambas respuestas. Pregunta número 2. Número 2, el pasaje base de la lección de hoy es Efesios 2, 1 al 5. Todos respondieron correctamente. La 3, que quisiera que vieras y sintieras con esta lección que sin Cristo estás muerto. Así es. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, entonces tenemos la cuarta pregunta. ¿Hay fuerzas y poderes espirituales que controlan? La respuesta correcta era verdadera. El 77% acertó. 77%. Quinta pregunta, definición. Pecado, fallar en el propósito por el que Dios nos hizo. El 62% respondió correctamente. Esta era la opción. La número 6, muertos. La respuesta correcta es separados, 85%.
Muertos significa separados, alejados de Dios por causa del pecado. 7, espíritu del aire, Satanás, el 85% respondió correctamente. Y la pregunta 8, mundo, aquí en el pasaje bíblico se refiere a la gente que vive sin Cristo y que son una poderosa influencia para los demás. No sigamos la corriente de este mundo. Muchas gracias por haber compartido. Los dejo con una reflexión final que quisiera que escuchemos. Poema para verme con los muertos. Para verme con los muertos, ya no voy al campo santo. Busco plazas, no desiertos, para verme con los muertos. Corazones hay tan muertos, almas hay que hieren tanto. Para verme con los muertos, ya no voy al campo santo. Autor anónimo. Deseo aprovechar este momento para hacer invitación a alguno de los que esté escuchando y que aún no haya rendido su vida a Cristo. Hoy es el día de salvación. Si quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador y nacer de nuevo del agua y del Espíritu, esto es lo que tienes que hacer. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Arrepentirte de tus pecados, lo cual significa reconocer que eres pecador. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor y ser bautizado, sumergido en agua, para el perdón de tus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Si alguno de los que está oyendo y participando de esta clase no ha rendido aún su vida a Cristo como manda el Evangelio de Jesucristo, lo puedes hacer. Puedes ponerte en contacto conmigo para ayudarte a dar ese paso de obediencia. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.